Comunidad Relatos de la Noche, es un placer como siempre que nos dejen entrar en sus dispositivos, que nos acompañen en un episodio más de este proyecto en el que buscamos llevar a ustedes las experiencias inexplicables más aterradoras de toda la red. Gracias por seguir compartiéndolo, por hacer que cada vez crezca más esta comunidad y que también nos lleguen cada vez más historias. Esperamos que disfruten las que hemos recopilado para el día de hoy y que si lo están dudando, hoy se decidan a compartir la suya con nosotros. Será un verdadero placer conocer su historia. Pero bueno, antes de empezar, solo le quiero pedir a todo el mundo, a toda la comunidad, que voltee a ver a Colombia. Es muy importante que todos los ojos internacionales estén fijados en lo que está ocurriendo por allá. Si tú no estás enterado, obviamente no vamos a ser nosotros, un canal de terror, los que expliquemos un tema tan complejo, pero los invito a todos y también a toda la comunidad colombiana a que nos dejen en comentarios qué es lo que está pasando, a que compartan medios donde podamos enterarnos de mejor manera los que no estamos por allá. Y bueno, es muy importante que este tema se visibilice, es importante que todos ayudemos al menos a compartir la información. No importa que estemos en otro país muy lejos, al contrario, al final la presión internacional es muy importante para ayudar a cambiar el rumbo de lo que se está viviendo en las últimas semanas por allá. Estén pendientes. Es momento de apagar la luz, relajarnos y dejarnos llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola, me llamo Lisa y tengo 20 años. Escucho relatos de la noche desde hace años, pero esa es la primera vez que me atrevo a compartir un relato. Soy de República Dominicana, de Samaná. En los tiempos de mi abuela solían llamar a este pueblo el centro de la brujería. Pero bueno, intentaré contar mi historia de la mejor manera. Mi barrio se llama Bellavista, y es que se encuentra en una gran colina desde donde se ve hasta muy lejos. Aquí vive una viejecita, ñoñita. Toda mi niñez me la pasé escuchando los rumores, las historias acerca de cómo esta señora era en realidad una bruja. La verdad es que siempre me aterró, siempre me dio mucho miedo. De hecho, entre mis primos y yo, muchas veces nos retábamos para ver quién se atrevía a ir a asomarse por su ventana. En una ocasión yo lo hice. Pude ver que dentro estaba completamente oscuro, con excepción de unas velas en un altar, que me dejaban ver muchas imágenes colocadas en él y alrededor. Me dio tanto miedo que me fui corriendo y quise olvidarme de lo sucedido. Tendría unos 6 o 7 años entonces. Pero luego fui creciendo, y empecé a convencerme de que lo que se decía de las señoras seguramente eran solo un invento, chismes de la gente que no la conocía o no la entendía. Hasta aquella noche. Una noche de viernes. Yo tenía 14 años. Mi mamá y yo estábamos en la sala viendo la televisión. Justo al lado de la tele hay una ventana por la cual se veía la casa vecina, justo frente a la nuestra. El sonido de la lámina del techo llamó mi atención. Miré por la ventana. Ahí estaba la figura de la señora ñoñita, sobre aquella casa, completamente desnuda bajo la luz de la luna. Grité y le pedí a mi mamá que mirara, y ella al darse cuenta de aquello salió corriendo y le empezó a gritar a los vecinos, y le decía a la señora que se bajara de ahí también. Por más que mi mamá les gritaba y les tocaba la puerta con fuerza, nadie adentro parecía despertar. Eso me pareció muy extraño. Tan solo el ruido de una persona caminando por ese techo debería haberlos alertado. Después de un buen rato de tocar y gritar, los vecinos por fin despertaron. Salieron y junto a mi mamá bajaron a aquella viejecita del techo. Nadie entendía cómo pudo haber subido sus más de 80 años. La llevaron a casa. Al día siguiente, la señora hizo como si no recordara nada, pero yo estoy segura de que estaba mintiendo. Aquella imagen, la de la señora en el techo, me sigue atormentando aún hoy. Tuve pesadillas por semanas cuando recién lo viví. Hola a todos en la comunidad RDLN.
Ya he compartido algunas historias mías en este grupo, pero ahora les contaré una anécdota que escuché de una persona que conozco, en quien confío y le creo. Es una historia corta, pero sumamente perturbadora, y cada que la cuento o simplemente la recuerdo me enchina la piel. Esto me lo confió una señora, una hermana, como decimos en la congregación. Ella trabajaba en el aeropuerto y salía tarde de su trabajo, a eso de las 2 de la mañana. Una noche que parecía como cualquier otra, tomó un taxi con rumbo a la casa y, como era su costumbre, le pidió que la dejara unas cuadras antes, pues no le gustaba que conocieran su dirección. Se bajó de aquel taxi, pagó y se dispuso a caminar las cuadras restantes. En medio de aquella oscuridad, notó una figura que se acercaba a lo lejos. Era un tipo de una estatura muy superior al promedio. Ella no quiso parecer asustada, así que no se cambió de acera. Continuó caminando a paso firme por donde iba, la misma banqueta por donde se acercaba aquella figura. El ambiente de pronto comenzó a tornarse turbio. Era algo raro, pesado, oscuro, como si todo alrededor se hubiera sumido en el silencio. Apenas notó cuando aquel hombre ya estaba a unos cuantos metros de ella. Se quiso apresurar, pero al tenerlo tan cerca se dio cuenta de que era sumamente fornido, más alto de lo que parecía desde lejos. Llevaba puesto un sombrero de corte inglés y gabardina, una vestimenta bastante inusual. Cuando lo tuvo justo a su lado, solo atinó a saludarle, a decirle buenas noches, pero no hubo respuesta. Parecía que él ni siquiera se había percatado de su presencia. Apretó el paso, pero algo dentro de ella parecía decirle que volteara, que tenía que voltear a ver. Cuando al fin lo hizo, pudo notar algo que la aterró, que la marcó para siempre. De entre la gabardina de aquel hombre salía una cola de reptil. La pobre mujer corrió a su casa mientras se repetía a sí misma una oración. Me gustaría saber si alguien tiene una historia similar, ya que estoy convencido de que seres como estos están entre nosotros. Esta es la primera ocasión en que comparto algo con la comunidad. Espero y les agrade esta breve historia que compartió conmigo mi abuelita hace ya mucho tiempo. Ella es de Mineral del Chico, Hidalgo, un pueblito mágico que esconde muchos secretos paranormales. Uno de ellos en las montañas de las Monjas, donde dicen que cada cierto tiempo se abre una cueva. Esta historia trata de Juan, un humilde campesino que vivía en compañía de su esposa y su pequeña hija de 7 años. Una tarde, Juan solía llevar a pastar a sus animalitos, ovejas, lejos hasta aquellas montañas. Llegó a un buen lugar y dejó que ellas se fueran a pastar solas. Había pasado un buen rato cuando escuchó que alguien parecía llamarlo. Insistieron. Su curiosidad fue tan grande que se puso a buscar de dónde provenía aquel sonido. Avanzó algunos metros entre los árboles cuando, ahí entre aquel lugar de la montaña, encontró la entrada a una cueva que no había visto antes. Se asomó desde afuera y se veía enorme, de gran dimensión, así que se atrevió a entrar, pero solo un poco para verla por dentro. Después de unos 10 minutos se dio cuenta de que ya era hora de volver a casa y salió apresurado de ahí. Pero las ovejas ya no estaban. Buscó y buscó por todos lados, pero habían desaparecido, y estuvo un buen rato buscándolas hasta que se dio por vencido y muy triste se regresó para su casa. Eran ya como las 8:30 de la noche y él iba preocupado también por la razón que le iba a dar a su esposa de los animalitos. Cuando llegó se encontró con la puerta cerrada, con seguro, algo muy extraño pues nunca lo ponían. Tocó y tocó hasta que le abrió una joven, y él se sorprendió al ver a una extraña en su casa, pero la joven llamó a su mamá. Salió entonces una mujer del fondo de la casa, que al verlo se puso a llorar. Era su esposa, pero
muy diferente, muy mayor. Juan apenas había reunido fuerzas para preguntarle quién era, cuando la señora le respondió: «Soy tu esposa, Juan, y ella es tu hija. Nos dejaste 10 años desde aquella vez que te fuiste a llevar a las ovejas a pastar a la montaña, pero por fin has vuelto». Juan no dejaba de repetir que no era posible, que él solo se había ido por un rato, que estuvo dentro de aquella cueva no más de 10 minutos. 10 años, le respondió ella. Te fuimos a buscar por meses aquellas montañas y solo encontramos a los animales abandonados, pero ningún rastro de ti. En cuanto amaneció, Juan quiso llevarla a aquel lugar y mostrarle dónde había estado, dónde había entrado, pero aquella entrada a la cueva ya no estaba. Parecía que nunca hubiera existido. Jamás la encontraron de nuevo. Gracias por seguir con nosotros, comunidad. Gracias por aguantar hasta este punto del episodio. Como ya es costumbre, los invitamos a seguir compartiendo sus historias con nosotros, y si tienen alguna otra red social que utilicen donde les gustaría seguir en contacto con nosotros, con Relatos de la Noche, ya saben que nos van a encontrar en todas. En Twitter y en Instagram estamos como RDLN Oficial, y muéstranos por allá cómo escuchan estos relatos. Nos encanta ver todo lo que nos mandan. Pero bueno, ahora sí, es hora de continuar, que nos queda por aquí otro relato de la noche. Soy originario de Mexicali, religioso franciscano, católico, una especie de monje de vida activa. Ahora vivo en un convento no muy grande en una ciudad de Sonora, México, pegado a la costa. En el terreno que ahora ocupa este lugar, décadas atrás había una especie de trailer park donde venía gente, sobre todo de Estados Unidos, a divertirse junto a la playa, rodeados de vistas hermosas. La dueña del lugar, ya de edad avanzada, motivada por la repentina muerte de su esposo, el señor Walls, decidió vender la propiedad a la Orden de Hermanos Menores, la OFM por sus siglas en italiano. Dado que fue un lugar muy popular donde la gente venía de fiesta, a surfear, a consumir sustancias prohibidas y demás, hubo quien, en este afán de divertirse, de buscar más allá del usual, trajo consigo tablas ouijas. Hubo gente que practicó el ocultismo, y ahora yo sé de primera mano que este lugar quedó impregnado por el maligno. Si se preguntan cómo lo sé, bueno, escuchen el resto de la historia. Yo entré a la vida religiosa en septiembre del 2020. Es algo muy bello, indescriptible. Estoy muy contento. Recuerdo que cuando llegué aquí, en mi primer día libre, fui a cortarme el cabello. Me dirigí al centro de la pequeña ciudad y llegué a una barbería muy pintoresca. Ahí mi acento rápidamente me delató y me preguntaron que de dónde era, que qué me traía hasta este lugar. Les conté que era religioso franciscano, y para mi fortuna, la figura del fraile es común y conocida en la ciudad por la presencia de la orden. Me trataron muy bien y me preguntaron que dónde vivía. Les dije que en el convento que está en Playitas, esa zona que les comento, conocida por todos por el boom turístico que atrajo sobre todo en los 70. Los dos señores que me atendían estaban muy sonrientes, pero cuando les dije eso, la cara les cambió por completo. Uno de ellos, el dueño de la barbería, me dijo que las vibras en ese lugar eran muy malas, y el barbero que me atendía coincidió, y añadió que era bien sabido que se aparecían muchas cosas en la casona. Recordé en ese momento a qué lugar se referían: una casa enorme dentro del territorio del convento, de 3 pisos. Al parecer el refugio de los antiguos dueños, que ahora, por falta de mantenimiento, estaba completamente deteriorada. Con algo de curiosidad les pedí que me contaran más, y ellos me decían que todo vino con los americanos, que metían cosas muy raras y se alocaban. Lo hicieron sonar casi como si ahí hubiera habitado una secta. Dijeron que ahí empezaron las historias, que era común que viniera gente de muy lejos a buscar contactar con los espíritus del mar. Yo al escuchar eso solo me pude reír.
pero ellos permanecieron serios, muy seguros de lo que estaban diciendo. Regresé al convento y obviamente lo primero que hice fue ir a observar detenidamente aquella casona, de cerca. Para mí no era nada tétrica, solo descuidada. Sin embargo, me animé a meterme y husmear un poco. Ya entrando en ella sentí un frío extraño y era septiembre, una época sumamente calurosa en esa zona. Era raro que estuviera tan frío. Subí por aquellas viejas escaleras hasta el segundo piso. La vista desde ahí hacia el mar era espectacular, y perdido en esa vista del atardecer, se me fue la noción del tiempo. Cuando menos pensé, ya estaba oscuro, y no había ninguna luz en aquella casa. Y así, en una total oscuridad, bajé a la primera planta del lugar. Un ruido a mis espaldas hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. Luego solo escuché el sonido de pasos extraños, como si fuera alguien arrastrando los pies. Me quedé helado, dado que mi formación académica, teológica, me hizo recordar que en este mundo físico, solo los espíritus angelicales pueden manifestarse de esa forma, o los demoníacos. Salí disparado de aquel lugar. Aún podía sentir ese frío tan inusual. Iba pidiendo auxilio a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Ya cuando estuve un poco más sereno, fui a mi celda. Así les decimos a nuestros cuartos. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Y es que escuché durante mucho tiempo aquellos pasos, arrastrando los pies. Pero ahora recorriendo todos los pasillos del claustro. Era el mismo caminar que me había hecho huir de la casona. Hoy en día, ya casi por irme de aquí a mi nuevo destino, puedo decir que me acerco a la casona sin miedo, pero sí con mucha precaución. No quiero llevarme otro susto como ese. Gracias por leer mi historia. Tengo otras anécdotas de bendiciones en casas con infestación demoníaca. He estado en liberaciones de gente que hacía brujería o practicaba el culto a la muerte. Todas estas historias se las iré contando con la finalidad de que la gente sepa que el demonio existe, es muy real y está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Recordarles que debemos acercarnos a Dios y que jugar al brujo o al cazafantasmas puede tener consecuencias sumamente graves.